Hay mujeres que construyeron toda una vida a partir de una creencia sobre sí mismas que nunca eligieron. Una creencia instalada antes de que tuvieran palabras para cuestionarla, en los primeros años de vida cuando el cerebro aún estaba decidiendo qué era verdad y qué no. Existe un mecanismo psicológico que opera desde la infancia y que determina sin que nadie lo explique en voz alta cuánto cree valer una persona, qué tiene derecho a pedir y qué versión de sí misma le está permitido mostrar, pero casi nadie lo examina, porque se siente demasiado parecido a la identidad. Si crees que tu forma de relacionarte con los demás, de pedir o no pedir, de existir o desaparecer, es simplemente tu personalidad, espera hasta entender lo que Winnicott, Bowlby y Seligman documentaron sobre lo que tu entorno temprano decidió por ti. ¿Por qué las mujeres que más dan son con frecuencia las que menos saben lo que quieren para sí mismas? ¿Y qué queda cuando una mujer finalmente entiende que lo que creyó que era su identidad era, en realidad, una adaptación que nadie le pidió permiso para instalar? Si este tipo de conversaciones es lo que necesitas, suscríbete antes de que termine el video. Cada semana una pregunta nueva sobre lo que aprendiste sin que te lo enseñaran. Hay una pregunta que pocas personas se hacen de adultas porque parece demasiado tarde para hacerla. No porque la respuesta no importe, sino porque durante décadas nadie sugirió que esa pregunta existía. La pregunta es esta: ¿quién decidió cuánto valías? No como ejercicio filosófico, de forma literal y concreta. ¿Quién, en los primeros años de tu vida, estableció las condiciones bajo las cuales tu presencia era aceptable? ¿Cuándo eras suficiente y cuándo eras demasiado? ¿Qué tenías que hacer para recibir cercanía y qué tenías que evitar para no perderla? Esas preguntas no se respondieron con palabras. Se respondieron con miradas, con silencios, con la forma en que los adultos cercanos reaccionaban cuando tú mostrabas lo que sentías. Y tu cerebro, que en esa etapa estaba construyendo los cimientos de todo lo que ibas a creer sobre ti misma, tomó nota. Lo que tomó nota no desaparece, se convierte en arquitectura. El psicólogo británico John Bowlby dedicó décadas a estudiar cómo los primeros vínculos forman la base del desarrollo emocional. Su teoría del apego, desarrollada a partir de los años 60, demostró algo que la psicología tardó en aceptar plenamente. La calidad del entorno emocional temprano no solo afecta cómo una persona se relaciona con los demás, afecta cómo se relaciona consigo misma, lo que cree que merece, lo que espera recibir, lo que siente que tiene que dar para justificar su lugar. Dicho de otra forma, tu infancia no te preguntó cuánto valías, simplemente lo decidió, y tú llevas décadas viviendo dentro de esa decisión. Mira, querida, esto no es una acusación a nadie. La mayoría de las personas que formaron esos primeros vínculos contigo hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Pero entender el mecanismo no es culpar, es recuperar algo que nunca debió quitársete. La posibilidad de revisar lo que se instaló en ti sin tu consentimiento. Donald Winnicott, uno de los psicoanalistas más importantes del siglo XX, describió un concepto que ayuda a entender con precisión cómo se forma la creencia de valor en la infancia. Lo llamó el ambiente suficientemente bueno. No se trata de perfección. Winnicott fue muy claro en ese punto. No necesitas padres perfectos ni una infancia sin dificultades. Lo que una niña necesita es un entorno que responda de manera razonablemente consistente a sus señales emocionales. Que cuando llora haya alguien. Que cuando tiene miedo haya contención. Que cuando muestra alegría haya espejo. Que su existencia genere respuesta. Cuando ese ambiente es suficientemente bueno, la niña construye lo que Winnicott llamó el verdadero self, una base interna desde la que puede existir de forma espontánea, sin calcular constantemente si su presencia es aceptable. Pero cuando el entorno falla de manera repetida, cuando las señales emocionales de la niña son ignoradas, desbordadas o respondidas de manera inconsistente, ocurre algo distinto. La niña construye lo que Winnicott llamó el falso self. Una versión adaptada de sí misma diseñada no para expresarse, sino para encajar. No para existir libremente, sino para no perder el vínculo. Ese falso self no es mentira ni manipulación. Es supervivencia. Es la respuesta más inteligente disponible para una niña cuyo sistema nervioso detectó que mostrar demasiado de lo que realmente resultaba en distancia o incomodidad en los adultos de quienes dependía. Y aquí viene lo que pocas veces se dice con esta claridad. Ese falso self, construido en la infancia como estrategia de adaptación,
no desaparece cuando la niña se convierte en mujer adulta. Sigue operando, sigue calculando, sigue ajustando la versión de sí misma que se muestra dependiendo del entorno. Y la mujer que lo lleva dentro muchas veces no lo reconoce como estrategia aprendida, lo reconoce como su identidad. Se convierte en la mujer que siempre está bien, la que nunca pide demasiado, la que sabe leer el ambiente antes de hablar, la que se adapta sin conflicto, la que funciona perfectamente para todos, menos para sí misma. Escucha bien esto. No porque seas débil, sino porque aprendiste, desde muy pequeña, que esa versión de ti era la que tenía derecho a existir. En 1972, el psicólogo Martin Seligman publicó los resultados de una serie de investigaciones que cambiaron la forma en que la psicología entiende la relación entre experiencia temprana y conducta adulta. Lo que documentó se llama desamparo aprendido. En su formulación original, Seligman demostró que cuando un organismo aprende repetidamente que sus acciones no producen ningún cambio en su entorno, deja de intentarlo. No por falta de capacidad, sino porque el sistema nervioso llegó a una conclusión basada en la evidencia acumulada: hacer algo no cambia nada, por lo tanto, no vale la pena hacerlo. En niñas que crecen en entornos emocionalmente inconsistentes, este mecanismo opera en un nivel muy específico. Cuando una niña expresa una necesidad repetidamente y no obtiene respuesta, o cuando sus emociones son minimizadas, ridiculizadas o ignoradas de manera consistente, aprende algo sobre sí misma que ningún adulto le dijo con palabras, pero que quedó grabado con mucha más precisión que cualquier conversación. Aprende que sus necesidades no tienen suficiente peso para mover el mundo a su alrededor. Y esa creencia, instalada antes de que tuviera capacidad de cuestionarla, se convierte en el lente a través del cual interpreta todo lo que viene después: las relaciones, el trabajo, lo que pide y lo que no se permite pedir, lo que dice y lo que guarda, lo que cree que merece y lo que siente que tiene que ganar. La investigadora Faye Baum-Alberti, del King's College de Londres, cuya investigación sobre la soledad fue publicada en diversas plataformas académicas, describe algo que conecta directamente con esto. Su trabajo indica que las personas más solitarias no son necesariamente las que están físicamente aisladas. Son las que están en relaciones que deberían ser enriquecedoras, pero no lo son. Las que sienten que nunca son vistas del todo. Las que, como ella escribe, necesitan fingir que son otra persona en la compañía de quienes las rodean. Eso no empieza en la vida adulta, empieza en la primera infancia. En el momento en que una niña aprende que la versión completa de sí misma genera incomodidad y que la versión reducida genera aceptación. Y el psicólogo Sam Carr, de la Universidad de Bath, lo dice con una claridad que no tiene mucho lugar para la duda. Las personas, afirma Carr, pueden ser la causa de la soledad, no el remedio. Cuando alguien no te reconoce por quien eres, cuando te hace sentir invisible, cuando necesitas ser otra persona en su presencia. Para muchas personas, dice, esa es la esencia de su soledad. La literatura describe este patrón, pero la vida lo muestra de una forma mucho más silenciosa. Quiero que te quedes con esto un momento. Todo lo que describimos hoy tiene un punto de convergencia, y es este. La creencia central sobre tu valor no fue una conclusión a la que llegaste después de reflexionar, fue una instalación. Algo que ocurrió en los primeros años de vida, cuando tu cerebro estaba construyendo sus cimientos, cuando no tenías capacidad crítica para evaluar si lo que recibías era justo o no, cuando la única información disponible era la que tu entorno producía. Y esa instalación no viene con una etiqueta que diga, este es un aprendizaje temprano que puede ser revisado. Viene disfrazada de verdad absoluta, de cómo son las cosas, de quién soy yo. Mira, querida, no te lo digo para diagnosticarte, te lo digo para que puedas mirarte con más claridad. Hay mujeres que llevan décadas siendo extraordinariamente funcionales para todos los que las rodean y profundamente invisibles para sí mismas, que saben exactamente qué necesita cada persona en su entorno, pero tienen dificultad genuina para responder qué necesitan ellas. Que cuando alguien finalmente les pregunta cómo están, sienten un silencio extraño donde debería haber una respuesta. Ese silencio no es vacío, es el espacio donde el verdadero self dejó de tener permiso para existir hace demasiado tiempo. Y ahora quiero hablarte directamente a ti
Hay decisiones que tomaste en tu vida que, mirando hacia atrás, parecen haber estado organizadas alrededor de lo que otros necesitaban, no de lo que tú querías. Hay una versión de ti, anterior a tantas responsabilidades y adaptaciones, que hoy te resulta difícil de reconocer. Hay cosas que sientes pero que aprendiste a no decir porque calculaste que el costo de decirlas era mayor que el de guardarlas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó qué necesitabas y tú respondiste con honestidad, sin derivar hacia los demás, sin decir que estabas bien cuando no lo estabas? Si algo de eso resonó, no es señal de que estés rota, es señal de que algo en ti todavía está vivo y está intentando hacerse escuchar. Tu infancia no te preguntó cuánto valías, simplemente lo decidió, y tú llevas décadas viviendo dentro de esa decisión. Pero entenderlo cambia algo, no de golpe, despacio, porque una mujer que sabe que su creencia sobre su propio valor fue instalada sin su consentimiento, puede por primera vez comenzar a preguntarse qué creería si le hubieran preguntado. Y esa pregunta, aunque llegue tarde, no llega demasiado tarde. Y si algo de lo que escuchaste hoy te hizo preguntarte quién serías si tu infancia te hubiera preguntado, esa pregunta merece seguir siendo explorada. Aquí la seguimos. Suscríbete para que el próximo encuentro llegue directo a ti.